Hola, Nel, no había visto el árbol en las pruebas. Está muy navideño. ¿Cómo vas, Anel? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y pues bueno, para ser el segundo capítulo de esta segunda temporada de Business Beyond Logics, que como te conté y como pues quienes vieron el capítulo anterior, tenemos esta temporada solo de mujeres. Primera temporada fue solo hombres, solo mujeres, después nos empezaremos a mezclar, pero así como en todas las entrevistas, pues tenemos el privilegio de tener una mujer empresaria, de nuevo de Yucatán, que nos ha encantado resaltar. Final de la temporada 1 hablamos con Carlos Briceño, yucateco, que tiene su empresa y que dar a conocer también la región. Y hoy en el segundo vamos con Anel, que además de ser signo cáncer, que por eso ahí tenemos el cangrejito que teníamos al comienzo, pues ha hecho una empresa más allá de la lógica, una historia de éxito muy bonita, muy particular y con muchas historias bastante divertidas. Y yo que la conozco sé que ella le gusta ir mucho más allá de la lógica. Entonces, pues muchas gracias por aceptar esta invitación ante todo. Pues muchas gracias por invitarme, Abraham. No, y nada, y como siempre, sé que eres influencer, sé que tienes Vena Consultores, que además es una empresa que hace mucho por los mexicanos, realmente, pero nos gustaría que nos cuentes de ti, de Vena, de lo que haces como influencer para Vena, pero un poco de tu historia hoy en día y algo de lo que pasó antes, como para presentarte. Pues mira, yo antes trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, era la administradora de la zona y precisamente ahí en Comisión Federal de Electricidad pues es toda la experiencia que traigo en el área de pensiones, ¿no? Ok, Y ya posterior a mi salida de Comisión Federal de Electricidad pues me dediqué, curiosamente llegué a este medio porque no sabía ni qué iba a hacer cuando me salí, pero ya cuando empiezo yo por mi propia cuenta, pues me dediqué a lo que más sabía hacer, que era pensionar. Antes era solo a los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad y pues ahora a todo el mundo en general, ¿no? pero mira que lo que cuentas es algo que interesante saber más de ti, porque muchos de los que hemos emprendido, hemos hecho empresa, muchos empezamos siendo empleados, ¿cierto? Y después, en tu caso, funcionaria, por lo que es público o público-privado. Eh, ¿Cómo fue esa transición, no? Además, sobre todo en instituciones como la CFE, que son puestos más arraigados, más tranquilos, ¿no? Muchos que veníamos de agencias, de firmas, que es como más movido. Pero en tu caso, ¿cómo fue esa transición de ese mundo tan estable, ¿no? Como el que puedes mencionar y el que podías estar, a saltar a emprender? Pues fue de golpe, la verdad no fue algo planeado, pero bueno, más allá de la lógica, sí hubo un momento de transición que, digo, al menos como mujer cuando ya tienes familia, pues estar laborando varias horas en alguna oficina, pues y a veces descuidar el tema de los hijos o no poder asistir a a ciertos festivales, pues a veces suele ser muy frustrante, ¿no? Yo sí Ujú. recuerdo un domingo que ya estaba yo cansada, no vacaciones, horario de entrada, pero no de salida, ¿no? Obviamente, como es un servicio principal o primordial, pues si había huracán, si había tormenta o algo, pues había que estar al frente para que pues toda la gente pueda estar con la reconexión de la luz, ¿no? Claro. Pero ese domingo que yo me acuerdo que estaba en mi casa y justamente ese domingo yo dije, ya estoy harta, no quiero regresar a trabajar, ¿no? Y curiosamente llego el lunes y rescisión de contrato, ¿no? Entonces así como que lo que yo quería sucedió, pero de manera así muy repentina, porque obviamente yo no tenía ni un plan B, no me esperaba al día siguiente no tener un trabajo, pero sí, obviamente, sí pensé, ¿no? O sea, dije, o sea, yo misma un día antes estaba pidiendo no regresar y pues me lo concedieron, ¿no? Parecido me pasó hace poco. Tenía una fecha y me la adelantaron y todo salió mejor además, ¿no? Cuando es Es así. correcto, sí. Buenísimo. Y después de eso, ¿cómo empiezas a hacer el enlace para levantar Vena precisamente? O sea, ¿cómo fue ese enganche, no? Porque hay ese momento de quiebre y te perdí en cámara. ¿Estás ahí? Ya Sí, acá estás. estoy. Y Sí, mira, después, igual también fue, pues yo creo que todo fueron las coincidencias, ¿no? De llegar a este mundo, porque pues yo la verdad no sabía ni qué iba yo a hacer, pero pues tenía yo que trabajar porque pues no tenía yo dinero, ¿no? Y pues desde el día, yo no tuve el periodo no tuve tiempo de deprimirme, llorar, nada, porque yo tenía que generar para comer, ¿no? Y yo ujú, desde
siguiente que me corrieron, yo ya estaba en la calle tocando puertas, porque también como toda mi vida había sido obviamente de empleada, pues yo trataba de buscar nuevamente ser empleada, ¿no? Hasta que una de las mamás de la escuela de mi hija, pues me recomienda, primero inicié con los seguros, en Seguros Monterrey, y la realidad es que yo nada más acepté por pena, o sea, por no quedar mal con la señora, y para que no vaya a decir, bueno, le estoy recomendando en algo y que no lo acepte, pues yo decía, no, si digo que no, pues ya cuando me tomen en cuenta otro tipo de puestos, ya no me van a considerar. Y así fue que llegué a Seguros Monterrey, ¿no? Llegué a Seguros Monterrey como no queriendo estar, esa es la realidad, ¿no? Porque pues obviamente para mí mi ego era, yo era administradora y ahora vendo seguros, ¿no? Entonces era así como que un golpe muy, muy bajo para mi ego, ¿no? Y en que yo llego a Seguros Monterrey, la realidad es que yo ahí digo que la verdad sí me mandaron a un ángel, ¿no? O sea, realmente la persona que estaba encargada en ese momento o la persona que a mí me capacitó, más que empezar como a vender seguros, pues sí era un cambio completamente mental, ¿no? Desde mi limitante, porque yo sí me acuerdo que primero me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Y mi primera reacción fue pues lo mismo que yo ganaba en CFE, ¿no? O sea, en mi mente no había un más allá de mi sueldo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Y literal, al mes yo ya ganaba lo que yo había dicho, que era mi sueldo de CFE, ¿no? Entonces realmente, pues esta señora que yo sí la vi como un ángel en mi vida, fue que me empezó a entrenar mentalmente de que por qué yo me limito, si yo puedo aspirar a más, que hago el mismo esfuerzo vendiendo tal vez un seguro chiquito a venderle a una persona un seguro grande. Y realmente mi pena de vender seguros, la realidad es que a mí se me quitó cuando yo entendí que estaba ayudando a la gente, ¿no? Okay. Porque obviamente a mí me pasa también en la temporada de COVID. Entonces, en la parte de la pandemia, yo sin dinero y todo cerrado, afortunadamente, pues quedó como una actividad primordial el tema de los seguros y yo pude seguir trabajando. Pero cuando mis clientes empezaron a fallecer, que habían comprado un seguro y yo empecé a pagarles a sus familias esos seguros de vida, entonces ahí también yo entendí la parte humana que es vender un seguro, ¿no? Porque al final es un acto de amor. Cuando una persona no está, yo veía cómo le cambiaba la vida realmente a las familias, a pesar de que hay una pérdida, pero pues bueno, la parte económica pues por ahí está, ¿no? Entonces entendí que realmente mi trabajo era mucho de ayudar a las personas y mientras yo más daba o más ayudaba, a mí se me regresaba en el tema de la abundancia. Y ahí cuando yo empecé todo mi cambio mental a no tener un techo presupuestal para ganar, porque la realidad es que se puede ganar lo que uno quiera, ¿no? Cuando es emprendedor. Y pero todo fue la verdad gracias a esta señora que empezó a trabajar conmigo, pero fue así un cambio totalmente transformador, desde la parte mental hasta emprender. Entonces, en la parte de la pandemia, pues fue cuando empezó las redes sociales, ahí es cuando empiezo a hacer mis redes sociales y crecen las redes sociales y de las redes sociales pues también ya cuando tú eres agente de seguros no depende solo de una aseguradora, sino puedes estar en varias aseguradoras. Y curiosamente conozco otra aseguradora, ¿no? Que es el tema de Allianz. Y un día en las capacitaciones que estaban dando, hablan de las pensiones, que son las pensiones del gobierno federal. Y yo dije, pero si eso era lo que yo me dedicaba, ¿no? O sea, era lo que yo veía en CFE y lo relacioné porque yo dije, bueno, pues la gente para que pueda tener una buena pensión, pues necesita ahorrar, ¿no? Y el instrumento, pues es a través de una aseguradora y si la persona falta, pues su familia tiene un seguro de vida, ¿no? Y ahí fue cuando yo mezclé las dos cosas de lo que yo hacía en CFE con lo nuevo que había yo aprendido de la parte muy humana que es la venta de seguros. Ah, buenísimo. O sea, toda la historia ha sido más allá de la lógica, tal cual. Y hoy en día, pues, asesoran a los mexicanos en México y en otros países para que puedan acceder a esa pensión, ¿no? Que es como Es esa más. correcto, sí. Qué bueno. Y hemos hablado mucho de la parte comercial, ¿no? De cómo captar el dinero, de cómo atraerlo. Pero ahora me gustaría saber
si ya en el proceso de emprendimiento que empiezas a tener, no sé si le llamamos una nómina, pero un equipo, llamémoslo así, porque pues para no ser tan precisos, pero empiezas a tener un equipo, personas que dependen de ti, personas que tienes que dar direccionamiento, cierto socio. ¿Qué ha salido de la lógica en ese proceso de puertas para adentro, en la parte administrativa? ¿Tienes algo que puedas contar ahí de esa construcción, de cómo han llegado las personas, de cómo las manejas cuando hay crisis? Toda esa parte que eso es Sí. lo que nadie ve, ¿no? Pues mira, la realidad es que como te digo que yo sentí que a mí me mandaron un ángel con esa señora de Seguros Monterrey y prácticamente mi equipo fue su equipo, ¿no? O sea, las personas que están conmigo también ellas las formó de alguna cierta manera, ¿no? Entonces, cuando empezamos, obviamente empiezo yo sola primero, ¿no? Y ya luego conozco a mi socio que es Bernardo, porque a mí me gusta mucho dar cursos de capacitación y así lo conocí, ¿no? Él invitando en general de quién quería dar un curso de capacitación con él y pues yo me anoté. Y de ahí empezamos a ver realmente que pues obviamente no es lo mismo a lo mejor ver a una persona a que de repente una empresa ya te juntó a 30 y les puedes explicar y puedes vender más, ¿no? Más rápido. Y así empezamos los dos solitos, ¿no? Ya después con el tiempo, esta misma señora que te digo que nos fue formando, me empezaba a decir, es que no puedes hacerlo tú. Yo era todo, yo era la secretaria, yo firmaba, yo era la chofer, era todóloga. Y me decía, hay que delegar actividades porque tú tienes que enfocarte en las actividades que sí te dejan dinero y las que no, que son las administrativas, eso se lo tienes que delegar a alguien más y tienes que empezar a pagar por esas actividades, ¿no? Y ahí es cuando empezamos en pandemia, dijimos, bueno, pues vamos ahora a rentar una oficina, vamos a tener una secretaria y fue nada más así empezamos, 3 personas y ya posterior, pues entonces la gente que trabajaba con ella, pues también empezó a buscar otro tipo de crecimientos, se salen de trabajar con ella y en algún transcurso también de la vida nos volvemos a cruzar y como yo sabía que estaban entrenadas con ella y yo había visto los cambios en mí, entonces en ese momento empezamos a tener otro tipo de equipo, pero también con la gente que ella había entrenado, ¿no? Entonces fue como que hicimos un match de todo lo que tenía esta señora de experiencia, que prácticamente lo trasladamos a crear ya nuestra propia empresa. Y ahí me sale una pregunta muy personal, de muy de hacia adentro, y es, tú venías antes de emprender cargos administrativos, me acabas de decir, ¿cierto? Y lo primero que te dice Bernardo es, delega lo administrativo. ¿Interiormente te costó trabajo? ¿Cómo fue ese proceso para decir, voy a delegar lo que yo sé? Por supuesto, porque soy, o sea, hasta ahorita soy muy controladora, entonces el tema del control, si no controlo, pues siento que no va a suceder lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo como que tengo que controlar para asegurarme que sí o sí el futuro se va a dar. Sí, entonces sí sentía que esa parte cuando delega esto porque esto no te deja y tú vende porque esto es lo que deja, sí, claro que yo sentí que en ese momento me quitaron el control que yo podía tener sobre hacer absolutamente todo. Pero la realidad es que también a lo largo de todo este tiempo he aprendido que cuando sueltas el control te va mejor. Claro, buenísimo, muy bien. Y ahora, cuando entrevisto gente acá en la península, me gusta preguntar muchas cosas de acá porque mucha gente, por lo menos América Latina, cuando nos hablan de México, pues empezando por nosotros, pensamos en Ciudad de México, Monterrey, muy rara vez en Guadalajara y por ahí Cancún de vacaciones. ¿Cómo ha sido emprender desde Yucatán, cierto? Para otros mexicanos, para mexicanos que están en Estados Unidos, ¿eso ha generado algún impacto desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista incluso de talento? ¿Cómo ha sido emprender desde Yucatán, desde Mérida? Mira, fíjate que los clientes, o sea, mi minoría de clientes son los yucatecos, ¿no? Curiosamente. Pero fuera de eso, la realidad es que aquí en Mérida, pues ya hay mucha gente también que es foránea, ¿no? Que ya estamos invadidos por todos los foráneos, pero realmente los yucatecos son los que menos me han comprado a lo mejor algún producto, ¿no? Realmente con todo el tema de las redes sociales, sí mi lugar más fuerte, pues sí está en los 3 estados también que son muy fuertes, que es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Ahí es donde está mi mayor número de clientes. Ok, ¿y qué dicen cuando saben que es Mérida? ¿Es indiferente? ¿Algo dicen? ¿O Todo el mundo quiere venir a vivir a Mérida, eso sí, les ha servido? por la tranquilidad.
Bueno, mira, siempre hay cosas acá que realmente esta ciudad no deja de sorprender. Así Pues, es. Anel, que gracias por todas estas historias, que sí han sido muy enriquecedoras, la parte externa, interna, lo de Yucatán, pero nos gusta cerrar siempre con un consejo que le des, por ejemplo, a una madre, ¿listo? De dos hijas, que está empleada y deja de estarlo y tiene que emprender. ¿Qué consejo le darías a esa mujer? Quitarse el miedo. Realmente el miedo más grande, yo creo, a veces es el tema de un sueldo, ¿no? Un sueldo que pensamos que es seguro, pero pues yo hasta que lo viví, yo creía que iba a ser seguro toda mi vida y pues obviamente no, porque dependes de alguien más. Pero yo, la lección que me deja y que siempre se lo comparto también a mis clientes, sí es el tema de diversificar, ¿no? O sea, y lo aplico hasta ahorita, ¿no? No depender solo de una fuente de ingresos, que por eso no solo ya veo seguros, digo, están los seguros, están las asesorías, están los trámites de pensión. Entonces, la lección que a mí me dejó fue diversificar, porque cuando algo de esto pues está bajo o a lo mejor algo yo ya voy a dejar de hacer, yo tengo otras fuentes de ingreso, ¿no? Y precisamente lo veo muchísimo con mis clientes, cuando se les va una fuente de ingreso, pues a veces no pueden lograr ni siquiera su pensión. Entonces, ese es mi mayor consejo, es que no depender de una fuente de ingreso, siempre podemos estar creando diferentes fuentes de ingreso. Bueno, y como hasta quedamos al revés, esto va a ayudar para editar. Justo cuando nos estabas dando el secreto del éxito, se cortó. Estabas hablando de esa gran recomendación de no poner todos los huevos en la misma canasta, de no tener miedo de diversificar. Y no sé, si quieres retoma para terminar, dar este consejo a las mujeres que están en esa transición. Sí, pues básicamente digo, cuando vamos a emprender algo o cualquier cosa también en nuestra vida, lo primero a veces es el miedo, ¿no? A veces el miedo es lo que nos impide avanzar y también salir del área de confort, porque yo siempre he pensado que lo desconocido todavía nos da más miedo. Pero realmente en eso desconocido, ahí yo he notado que realmente ahí es donde está el éxito en cualquier área de tu vida, ¿no? Que lo quieras aplicar, cuando realmente salimos de esa área de confort y realmente nos lanzamos hacia cumplir nuestros sueños, porque la realidad es que yo no estaba contenta en mi trabajo, esa era la verdad, pero sí me daba miedo el no tener un sueldo o una quincena estable. Ese era mi mayor miedo. Y de repente, pues obviamente la vida me quita todo y me quedo sin un peso. Y cuando me doy cuenta que realmente solamente era un miedo, que cuando yo lo vencí, me fue muchísimo mejor, porque aprendí que también un activo valioso, por supuesto, que es el tiempo, ¿no? Pues bien, muchas gracias por esa conclusión y nada, por toda tu historia, por esos consejos. Siempre las historias son diferentes y que pues yo ando feliz mostrando empresarios acá de Mérida como colombiano, pero ya 4 años acá, ya les entiendo las palabras, ya les entiendo el acento y que hay un potencial gigante, ¿no? Que va más allá del real estate. Entonces, pues Anel, mil gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tu historia, por haber compartido estos consejos. Y nada, quienes están viendo, antes de que Anel se despida, seguiremos otra historia de otra mujer que también vive acá, es del centro del país, pero vive en Mérida y seguiremos con historias muy interesantes en esta segunda temporada que es de mujeres. Y nada, Anel, mil y mil gracias. Te dejo ya a ti para que te despidas y muchas, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos y espero que la historia les sirva y sea motivacional para alguien más. Gracias, así será, seguro. Y gracias a todos, sigan pendientes.